Hola, mi nombre es Mariano y quería hablarles sobre mi experiencia con el libro El poder de la hora. Yo leí el libro por primera vez hace más o menos unos 10 años y me, fue impactante para mí. Fue un lindo shock, digamos. Fue como un abrir de ojos, ¿no? Alguien me estaba diciendo y me estaba avisando que las cosas solo transcurren en tiempo presente. Uno nace en presente, va al jardín de infantes en presente, va a la escuela en presente, crece en presente, lee el libro del poder de la hora en presente o cualquier otro libro y muere y va a morir en presente, pero solo en presente está la realidad. Digamos que eso es todo. El libro te dice que vivas en la realidad, que es en presente, que pongas atención al presente, que te des cuenta que el futuro es imaginado. Entonces no puede haber presión para entender esto, porque la presión significa futuro, igual que miedo significa futuro. Y no es algo que uno tiene que lograr, es algo que uno tiene que tener la humildad de darse cuenta que ya es así, y que siempre fue así, y que siempre va a ser así, que solo hay presente, que solo hay ahora, como dice el libro. Uno tiene el hábito, el mal hábito, el vicio hecho de dejarse llevar, de dejarse secuestrar la atención por la mente. Entonces la mente secuestra nuestra atención y nos lleva de paseo y nos pega unas palizas, porque uno empieza a preocuparse y eso es futuro. Y uno recuerda momentos dolorosos, eso es pasado. Y uno teme que esos momentos se vuelvan a repetir. Y uno teme volver a cometer los mismos errores. Temer es miedo, miedo es futuro. La mente es básicamente futuro y pasado. Y el libro dice, pero usted vive siempre en presente y siempre ha vivido en presente y siempre va a vivir en presente. Entonces, eso es como, oh, wow. Eso hace como un silencio. Un poquito el motivo de este mensaje es, me impresionó ver la cantidad de gente que compartió en este grupo un video de una persona que parecía que estaba un poquito enojada o frustrada, diría yo, y decepcionada por el libro, ¿no? Y decía que el libro no sirve. Que uno no lo pueda lograr no significa que nadie pueda lograrlo. Que a uno no le sirva en este momento no significa que a todo el mundo todo el tiempo no le va a servir, ¿no? También hablaba de que una persona, esta tenía un gurú, esta persona tenía un gurú. Bueno, yo cuando descubrí a Eckhart Tolle miré en Wikipedia quién era, quería saber un poquito de él y vi que tenía 2 maestros y uno era Jiddu Krishnamurti y entonces también leí algunas cosas sobre él. Hay muchos videos sobre él de YouTube que se los recomiendo muchísimo. Es un poco más difícil de entender, no sé si es por las traducciones del inglés o qué, pero él hablaba de otra manera. Y decía exactamente lo mismo. En realidad la base de cualquier, la esencia de cualquier religión, bueno, quiero tener un poco de cuidado con la palabra religión, porque igual que la palabra Dios, son palabras, la palabra Dios, la palabra religión, son palabras que están como prostituidas, ¿no? Pero la religión en el buen sentido, una religión sana, diría yo, o la espiritualidad, si le quieren decir así, la base de cualquier espiritualidad, de cualquier lugar del mundo, siempre dice lo mismo. El mayor obstáculo para experimentar esta realidad es el tiempo. Y a esta realidad algunos le llaman la verdad, otros le llaman Dios, el universo, la naturaleza. El nombre da igual. Y me gustaría también, lo último, decirles que si van a ver yo miro muchos videos de YouTube de maestros, ¿no? Pret Rawat, Krishnamurti, Eckhart Tolle, hay muchísimos.
Luego otros como Mario Alonso Puig y Anthony de Melo, por ejemplo. Me parece que vale la pena prestar atención a lo que ven en los ojos de esa persona, a cómo nos está entregando el mensaje, más allá del contenido. ¿Desde dónde nos está hablando? ¿Nos está hablando desde la frustración? Nos va a causar frustración. ¿Nos está hablando desde el enojo? Nos va a causar enojo. ¿Nos está hablando desde el pesimismo? Nos va a causar pesimismo. ¿Sí? Y lo que uno busca, creo que todos buscamos, es recuperar la alegría de vivir. Algunos dicen busco la felicidad, la paz interior. Me parece que son distintos nombres para lo mismo, para decir que lo que uno busca en realidad es estar bien, pero bien con mayúscula, bien con uno mismo. Dejar de esperar, sería también una forma de decirlo, dejar de esperar. Yo creo que vale la pena prestar atención cuando uno escucha a alguien que habla. ¿Qué es lo que nos está transmitiendo? ¿Qué es lo que nos está haciendo sentir? Y si eso que nos está haciendo sentir y nos está transmitiendo es lo que buscamos, entonces perfecto. Pero yo no sé, me parece que a veces hay gente que no presta atención en eso. Meditar es fundamental. Y no sé si la gente entiende bien lo que es meditar. Es quedarse completamente quieto de cuerpo y alma, por decirlo así, de cuerpo y mente. Me quedo quieto, me quedo sentado en el sofá, sentado en el piso, mi cuerpo en la silla y mi cabeza en el cuerpo. Es como recogerse a sí mismo. La cabeza en el cuerpo, digo, porque la cabeza normalmente está viajando de acá para allá. Y en ese momento de meditación uno no intenta nada. Entonces no puede fallar. Uno deja de intentar, deja de esperar, de buscar. Y uno lo que hace es presta atención, o tomar conciencia, se puede decir, a todo, incluyendo especialmente a la mente y su parloteo, que no para, la radio interior, la radio infernal, prestarle atención para no seguirla. La mente no va a parar. Tú puedes parar. Y no es fácil. Pero creo que con cariño, esfuerzo y práctica se puede. Es como un cambio de enfoque, es un cambio radical. Es dejar de esperar, básicamente. Rendirse, también se puede decir que hay algo dentro nuestro que se rinde. Así que bueno, les mando un saludo grande y espero que les sirva este mensaje. Y el libro El Poder de la Hora es un libro que yo leí muchas veces. Sin embargo, hace un mes alguien me comentó de un párrafo, lo fui a buscar y empecé a leer ese párrafo. Y primero dije, wow, qué bueno este párrafo, esto lo voy a poner en Facebook, lo voy a compartir, me lo voy a guardar porque está genial. Y después me di cuenta que era como si nunca lo hubiera leído. Yo lo leí muchas veces ese libro, pero está claro que ese párrafo no me había quedado registrado, porque en ese momento, por algún motivo, no sé por qué, no pude comprenderlo, muy probablemente. Yo es un libro que he regalado a muchísima gente y para mí es un tesoro. También les recomiendo el libro que se llama Dhammapada, el libro de las enseñanzas de Buda, el Dhammapada, y otro libro también muy pequeño y que tiene más de 2000 años también, que se llama el libro del Tao Te Ching, o el Tao Te Ching, o el libro del Tao, que es de Lao Tse. Bueno, les mando un beso, que estén bien.